Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV. Este lunes 10 de febrero, un feliz lunes, feliz inicio de semana. También a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Este lunes vamos a hablar con el subsecretario de Orden Público del Ministerio de Gobierno, Guillermo Rodríguez, a quien le damos la bienvenida, para hablar de temas de interés. Uno de ellos, cómo se controla el contrabando de combustibles en la frontera norte, que ha sido muy difícil, muy recurrente, más aún cuando hay una diferencia de precio de los derivados del petróleo. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cuáles son los resultados concretos, los aspectos más relevantes? Buen día. Bueno, Miguel, buenos días. Primero, gracias por la invitación. Fundamental es comunicar a la ciudadanía que para este delito de contrabando, que es dinámico, multicausal, también existe, que es estructurado y lo trabajan organizadamente ciertas estructuras criminales. También el país tiene una estructura como tal para combatir. Y en esa línea, si bien la Secretaría, el Servicio Nacional de Aduanas trabaja en controles en zonas primarias y secundarias, también esta estructura institucional ha permitido tener el soporte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Dentro de eso, a través de Policía Nacional, tenemos el componente preventivo y el componente también investigativo. Dentro del componente investigativo tenemos la activación de la Unidad de Delitos Aduaneros y Financieros. Y ahí nosotros, y particularmente en el tema del combustible, es bueno también sociabilizar que desde el Gobierno Nacional se estructuró una mesa técnica consciente y sobre los datos que cerca de 2.300 millones de dólares son destinados anualmente para el subsidio de combustible. Es decir, de ahí tenemos aproximadamente un 42% que es para diésel, un 28% que es para gas, esto es cerca de 52 millones de dólares, y un 16% para gasolina, 369 millones de dólares. Ahí, ¿qué estamos haciendo interna y externamente? Porque el tema del contrabando y el tema del fraude fiscal y el perjuicio para el país se da interna y externamente. Nosotros hemos juntado y articulado una mesa de trabajo donde está SRI, donde está ARSH, donde está Policía Nacional, donde estamos Hidrocarburos, el Servicio de Aduanas, para efectuar diferentes operativos que se materializan a través del control interno y externo. En el caso, como usted decía, de las fronteras, hemos tenido importantes golpes que ha dado la unidad de delitos. Claro, el país querrá conocer los resultados tangibles y concretos de esto. Sí, en efecto, nosotros, por ejemplo, lo que llevamos el año, tenemos 6.715 operativos, de ahí hemos desarrollado 16.845 controles. ¿Qué tipo de controles? Ahí es importante, por ejemplo, desde el perjuicio y evitar el tema de que se venda a un valor que no es el adecuado el gas, que es el precio oficial 1.60, se han ejecutado, por ejemplo, 3.305 operativos, verificando a los centros de distribución que se esté despidiendo el precio de gas, pero también se ejecutan operativos, por ejemplo, para la venta, verificar que la venta del gas subsidiado, que es el gas de la bombona, conocida como tipo comercial, se esté vendiendo donde debe ser, y no, por ejemplo, en centro o en restaurantes, lugares donde deben consumir el gas industrial. Ahí, por ejemplo, han sido importantes los operativos que se han desplegado y tenemos un aproximado de 2.349 operativos, pero ya con evidencia, es decir, haciendo el cambio de cilindros de los industriales por los comerciales que estamos utilizando. Y hay un dato significativo que nos daba SRI y ARSH, es el tema del incremento en la recaudación que ha habido el año anterior con relación al consumo del gas industrial. Entonces ahí nos da la pauta, cerca del 15%, ahí nos da la pauta que los controles, así como también el tema de la conciencia ciudadana, que también comience a motivar un uso responsable de los combustibles. En el tema del contrabando, nosotros hasta la fecha, en lo que va del año, con datos de la unidad de hidrocarburos, tenemos retenidos ya y retirados 8.855 galones de combustible, 32 detenidos por contrabando, así como también 24 vehículos detenidos. Creo que fue importante la difusión que también en Conciencia Ciudadana se hizo del operativo en Tulcán, donde básicamente en la modalidad que lo conocen de hormigueo, es decir, ciertos vehículos pueden en determinados casos cambian su estructura para que tengan mayor capacidad de albergar o de almacenar combustible, luego se cargan en estaciones y luego pasan repetidamente al otro lado y venden a un valor obviamente mayor, porque ya en Colombia bien sabemos que está superior el valor del combustible. Igual se lo hizo en noviembre en Loja. ¿Estos controles se hacen por los pasos regulares o también por los pasos ilegales, que hay muchos en la frontera norte? En efecto, mire, tenemos una frontera, solamente por dar el dato, con Colombia,
cerca de 585 kilómetros, ¿sí? Con Perú es más allá de 1.450 kilómetros, y una costa también que tenemos como 670 kilómetros del margen costero. El tener un control permanente como tal en toda la franja de frontera es complicado, pero para eso existe lo que le decía, la estructura institucional, y es el trabajo que, por ejemplo, Fuerzas Armadas en pasos ilegales en determinados lugares con sus patrullas, con el tema cumpliendo su misionalidad, que es control de armas, también hace controles y se activa y colabora con las acciones de lucha contra el contrabando. Esa es en la parte preventiva. La Policía Nacional tiene una unidad de control de fronteras que trabaja en frontera norte y frontera sur, y justamente uniformados realizan controles como tal. Y en la parte, como habíamos dicho, en la parte investigativa tenemos la unidad de delitos energéticos que con evidencia hemos demostrado los resultados que se ha tenido. Ahora, eso en el control del contrabando, en el control migratorio, que también ha sido complejo el ingreso de extranjeros por nuestra frontera, ¿cómo se realizan los operativos de seguridad? Bueno, existe dentro del Ministerio de la Subsecretaría de Migración como tal. Es importante sociabilizar que estamos en un proceso que ya por decreto presidencial es el registro de ciudadanos en particular, y es importante aclarar, ciudadanos venezolanos, esto por el flujo migratorio que ha existido, en datos hasta la fecha de quienes ha ingresado y permanece en el país con registro, porque también ahí vemos que también hay personas que ingresan, justamente como usted decía, posiblemente por pasos ilegales. De ese registro hay más de 350.000 ciudadanos al momento, pero lo fundamental es que en estos procesos de registro, que contiene dos pasos, en primera instancia, que es voluntario, primero es un ingreso por línea de la información, luego el segundo paso es la validación con toma fotográfica, con un registro de huellas. Tenemos ya 200.000 personas que hicieron este ingreso por línea. Diríamos ya que más del 50% de las personas que constan registros de inmigración que han ingresado al país. Y tenemos ya 100.000 personas que se han acercado físicamente a hacer ya esa validación de datos y el registro biométrico, así como también la toma fotográfica. Entonces, estas ya es unas acciones que es bueno socializar, y los controles son permanentes, es decir, de acuerdo a cómo da la ley. Usted sabe que la ley de movilidad no faculta en este momento la capacidad de que se pueda privar de la libertad a una persona que esté en migración por X situación de incumplimiento de las obligaciones que tiene un ciudadano extranjero, y el proceso de deportación lastimosamente sí resulta extenso. Es justamente lo que hoy se propone para tener un proceso mucho más ágil. Se hacen los controles, se ve cómo está la permanencia, porque ahí tenemos tres componentes que sería importante sociabilizar. Tenemos la capacidad que tiene el Estado para inadmitir una persona. Es decir, en estos procesos, básicamente para emitir, desgraciadamente, si nosotros tomamos el tema de los ciudadanos venezolanos, no existe, la ministra ha sido muy clara, también lo ha sociabilizado, no existe las relaciones de coordinación, de cruce de información necesarias y suficientes con el gobierno de Venezuela. Claro, que para permita, saber por antecedentes, ejemplo, por ejemplo. No hay. Que permita, por ejemplo, saber y anticiparse. Es decir, usted no necesariamente, ¿por qué tienes que cuando esté acá decirle tú tienes que salir cuando ya cometió un delito, cuando ya había un comportamiento? Si algo es lo que ha avanzado la información, los datos, el business intelligence, todo eso es en poder anticipar. Y en otros países con el historial, digamos, de los comportamientos, incluso el momento de juzgar, el juez, el fiscal, toma muy en cuenta decir, este ciudadano es un peligro por toda la situación, entonces a él no le vamos a dar medidas cautelares, por decirlo. Entonces, si tenemos esa información, el país en pleno cumplimiento con lo que establece bien lo establece muy bien la ley de movilidad humana, que es el tema de la soberanía, me parece que está en el artículo 57, cuando habla el país como tal, se puede reservar primero la capacidad de negar o otorgar una visa. Primero, niego o otorgo. Y luego, cuando está en el país, puedo, en ese sentido de soberanía, obviamente hacer un proceso para que se pueda deportar. Esos son los procesos que ahora están, el tema de deportación está retardándose. Nosotros le requeríamos información a nuestro subsecretario de Inmigración y nos decía que, por ejemplo, hay 14 casos que se han hecho para hacer una deportación. Ninguno ha sido deportado. ¿Por qué? Porque como tenemos este proceso, garantiza, y está bien, pero tiene que hacerse algunos ajustes, cuando es comunicado o notificado el ciudadano, que por ejemplo se ha pasado el tiempo legal que tenía que estar en el país, por el convenio UNASUR hay 180 días que los ciudadanos de la región pueden estar en el país, cuando ha sido comunicado, no fue a la audiencia. Como no va a la audiencia, no hay manera de ubicarlo. Entonces, mire cómo va de la mano. Esta es una debilidad como Estado para defender la soberanía
de la gente que con algún antecedente está ya en el país. Ya eso es lo que apuntan justamente las propuestas de la reforma en la ley de movilidad humana. Entonces, y también con esta acción, por ejemplo, del registro, detrás del registro, es ver las caras, de ver rostros, quién está, sus propias necesidades en garantía de derechos y libertades, pero para eso es lo que se está trabajando. Ahora, todo esto depende por la reforma que usted ha señalado de la Asamblea Nacional y en el orden político, lo cual dificulta en un año electoral lograr estos ajustes legales que permitan facilitar la actuación del Estado. Mire, yo creo que es importante esa corresponsabilidad que debemos tener cada los integrantes de la sociedad y más aún las instituciones que somos por ley llamadas a dar soluciones a problemas de política pública. Creo que está evidenciado que hay una problemática. Esa problemática en justo equilibrio tiene que hacerse los ajustes que sean necesarios, porque no es adecuado. Voy a dar otro dato que, por ejemplo, y se está socializando y es importante, también esa corresponsabilidad y tenemos que buscar generar, aprovecho esta oportunidad, Miguel, una cultura de legalidad, una cultura ciudadana de legalidad. Si usted ve los datos, ventajosamente hoy tenemos en el país un servicio de atención de emergencias a nivel nacional y que nos permite tener datos que, por ejemplo, antes no se tenía o se tenía de determinada manera. ¿Cuáles son los datos? Normalmente el delito usted lo ataca desde la noticia criminal, es decir, la gente la denuncia, así como también existen encuestas de victimización y todo ello, tanto en violencia como en seguridad. Pero ahí, no solamente, ¿quién denuncia, por ejemplo, el hecho de que hay un escándalo o hay personas que están libando en un espacio público? Ese dato nosotros lo tenemos desde el ECU 911 y hemos podido evidenciar que era, por ejemplo, de un dato que se tiene de cerca de 12 millones de llamadas al año, el 47% son de llamadas falsas y también son de estas llamadas que llaman no solamente falsas en el sentido que van, aparte de las falsas que alertan una llamada, una emergencia que no existe, pero también aquellas que desvían la actuación policial. Y todo eso es con recursos de policía. Entonces, ¿a dónde vamos? Que al final son recursos del Estado ecuatoriano, que debieran optimizarse con el uso. ¿No hay manera de sancionar a quienes reinciden al menos con estas llamadas falsas? Existe la norma, va por contravención, pero no ha sido suficiente. Y es por eso que se está trabajando para poder endurecer, y a veces corresponde endurecer porque va por un tema de retirar la línea telefónica, hay una alerta que primero 30 días, 60 días, hasta luego lo retiran. Pero también ya cuando se moviliza recursos en determinados momentos podría haber una pena, quizás una sanción de una contravención con una prisión privativa de libertad, pero fundamentalmente hay que trabajar también sobre esos comportamientos. Es lo que decía, al principio, estos operativos que lo generamos, por ejemplo, con intendencias, nosotros hemos desarrollado un taller esta semana que pasó, para fortalecer la capacidad que tienen nuestras intendencias, nuestras comisarías a nivel nacional. ¿Y cuáles son los resultados a propósito de lo que señala los operativos en control de precios, control de bares, en restaurantes? Porque ha habido muchas quejas en la urbe, por ejemplo, la instalación por el volumen que dan los negocios, los discotecas. Sí, mire, ahí son las clausuras, son las expresiones inmediatas, creo que nuestro intendente en el caso particular de aquí de Pichincha, y hay una política de ir a los lugares. Claro, es importante. importante. Es que a veces se clausura y a los 8 días vuelven a abrir y todo vuelve a lo mismo. Bueno, lo que pasa es que complicado dependiendo de las causalidades que puedan nuevamente reabrirse. Obviamente siempre se actúa en derecho, pero lo fundamental es que ahora inclusive que existe mucho el tema de los medios, de las redes, de todo ello, los ciudadanos tienen diferente manera de llegar con sus inconformidades, con sus quejas, y creo que estamos actuando efectivamente. Allí hemos actuado, hay operativos que se están desarrollando aquí en Quito, usted vio los operativos de la semana anterior, donde justamente buscan atacar, cuando queremos atacar o contrarrestar o prevenir delitos, hay 3 elementos que siempre se ha estudiado en la doctrina, que es la intervención situacional o ambiental, la intervención social y la intervención o el tema comunitario. Y creo que lo que se está haciendo acá y se está haciendo en el país al articular diferentes instituciones, desde la Policía Nacional, intendencias, agentes metropolitanos de control, los actores locales, es fundamental porque, por ejemplo, se está retirando del espacio público aquellas personas que determinadamente hacen ilegalidades desde venta de contrabando, usted ve los cigarrillos, que crean un ambiente no adecuado para la seguridad de la ciudadanía. Toda la ilegalidad. El subsecretario de Orden Público, Guillermo Rodríguez, del Ministerio de Gobierno, aquí en el noticiero El Comercio TV. Muchas gracias por su presencia en las radios. Continuamos este diálogo a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Un feliz lunes, feliz inicio de semana.